Qué mal que la estoy pasando. Básicamente aquí es los centros de comando todo. Tenemos aquí nuestro oficial de navegación. Bienvenidos a Mundeando con Nico. Hoy vamos a ver la segunda parte de mi viaje a la Antártida. Comenzamos el cuarto día del viaje bien temprano por la mañana, donde el barco amaneció anclado en un punto llamado Mikkelsen Harbor, que está ubicado a su vez en una isla denominada Trinity Island, que se encuentra enfrente de la península antártica. Por la mañana ya habían comenzado a bajar los botes Zodiacs al agua y algunos ya se estaban dirigiendo al punto que iba a ser el lugar de desembarco en la isla para comenzar a prepararlo. Sin embargo, la opción de kayak esa mañana no estaba disponible ya que las condiciones climáticas no eran aptas. A nosotros nos tocaba embarcar recién con el tercer grupo, así que teníamos un tiempo libre hasta que nos llamaran. Aproveché ese tiempo para ir a la cubierta superior y sacar algunas fotos donde no había absolutamente nadie, ya que estaba todo el mundo preparándose para salir por primera vez. En realidad había una otra persona que también había decidido ir a la cubierta a sacar fotos, que casualmente era el capitán del barco, y nos pusimos a hablar un rato, la verdad que muy buena onda, era cubano, nos pusimos a hablar en español, y después me terminó invitando si quería hacer un tour del puente de mando, y obviamente no iba a decir que no. No, the third one I think. La explicación Te voy a dar una explicación aquí de una familiarización de la puente. Básicamente aquí es los centros de comando todo. Okay. Tenemos aquí nuestro oficial de navegación. Hi. Good morning. Aquí, antiguamente hace un años atrás era un poquito mayor. Ahora es más pequeñito, es lo leme que tenemos. Aquí es donde controlamos todo. Hacemos siempre los planes de viaje. Aquí es que Fraga está haciendo, es su responsabilidad. Y aquí tenemos los radares. Este es el radar. Sí, tenemos dos radares que utilizamos en si todas las puertas son cerradas o no, porque son estanques. Ahora podemos ver que esta está abierta, Claro, porque es están el bajando. bombardo, porque con los zodíacos. Aquí tenemos lo anti-link system. ¿Para qué es esto? Básicamente es para nos equilibrar. ¿Los estabilizadores? Entonces, ¿qué tenemos? No. No. Estabilizadores son son aquí para navegar. Esos son dos tanques que tenemos de lastro, que básicamente son en los centros un de este bordo, otro de un bordo, y transferimos agua de un para otro para equilibrar, para balancear el navío. Claro. El panel de luces de navegación, y ahora vamos para aquí. Primera bajada. Finalmente fue nuestro turno de embarcar y a los grupos los dividieron en dos, con dos grupos que iban a desembarcar en la isla mientras otros dos grupos hacían un paseo en bote Zodiacs y luego a la mitad del tiempo se iba a hacer al revés. A nosotros nos tocó hacer primero el paseo en bote y luego el desembarco. Durante el paseo pudimos ver varios pingüinos nadando con su típico saltito en el agua y tuvimos también la grata sorpresa de ver humpback whales o ballenas jorobadas, que para esta época del año no son tan comunes de ver, pero tuvimos la suerte de ver unas cuantas durante el viaje.
Luego de unos 45 minutos fue nuestro turno de dirigirnos hacia el punto de desembarco, que era en Junot Island, que es una pequeña isla dentro del Mikkelsen Harbor, y apenas bajamos pudimos ver otra de la fauna de la Antártida, que eran las Weddell Seals o focas de Weddell, que estaban muy tranquilas tiradas en la nieve. Una vez que bajamos había que subir una pequeña colina en dirección a una colonia de pingüinos enorme. Una de las reglas en la Antártida es que cuando uno se cruza con pingüinos, ellos siempre tienen el derecho de paso, así que si quieren cruzar por delante de uno hay que esperar que pasen para después recién poder avanzar. O si el pingüino viene hacia donde está uno, hay que correrse y dejarlos pasar. En la isla había un pequeño refugio de una base argentina, pero que no estaba habitado y de hecho estaba medio abandonado, excepto por los pingüinos. Esta isla es un buen ejemplo de cómo la Antártida no pertenece en realidad a ningún país, ya que así de chiquita como era había un refugio argentino y también una especie de baliza chilena. Otra de las reglas en la Antártida es que uno no se puede ni sentar ni acostar en la nieve, hay que estar siempre parado y apoyando nada más que las botas. Finalmente fue la hora de volver al barco y apenas subimos vimos que habían sacado un pedazo de hielo gigante del agua, que de hecho ese hielo después lo cortaban y lo usaban para los tragos. Luego del almuerzo fuimos a dar una vuelta por el barco, donde vimos que en la cubierta superior la piscina ya estaba habilitada, aunque no vimos a nadie usándola. Luego tuvimos unas charlas en el auditorio y finalmente la salida de la tarde se tuvo que cancelar por el clima, ya que había vientos muy fuertes. South America as well, and some islands in the Indian Ocean, and we also have it here in Antarctica. The problem in Antarctica is that it can change rapidly. So we have a good plan for tomorrow. Así terminaba un día espectacular donde habíamos podido pisar la Antártida por primera vez y esperando qué nos deparaba el día siguiente. A la mañana siguiente el clima no era el mejor, pero finalmente se decidió de hacer un paseo en bote Zodiacs en la zona de Danko Island o la isla de Danko, pero sin desembarcar en el continente, ni por supuesto no teníamos la opción de kayak tampoco. En este paseo pudimos ver varias fur seals, que es otro tipo de focas, que de hecho es raro también verlos en estas latitudes, ya que suelen estar a la altura de las Georgias del Sur. También pudimos ver unos paisajes de hielo con unos colores impresionantes.
Finalmente empezó a nevar bastante fuerte y se puso bastante fresco, y ya se hizo la hora de volver al barco. Cuando volvimos pudimos ver un fenómeno que según nos dijeron es bastante raro de ver, que es la formación de las capas de hielo sobre el mar. No sé cómo se come. Luego del almuerzo parecía que finalmente íbamos a poder hacer kayak, de hecho nos dieron la orden de que nos fuéramos a poner todo el equipo, pero a último momento el clima empeoró y nos dijeron que no se iba a poder, así que tuvimos que nuevamente quitarnos todo y dirigirnos a subir a los Zodiacs, ya que solo iba a haber paseo en botes y no íbamos a poder tampoco bajar en el continente porque el sitio de desembarco estaba completamente tapado de hielo. En esta salida tuvimos como conductor del Zodiac al líder de la expedición, que se llamaba Woody y era un australiano que lleva 20 años haciendo esto y la verdad que la tenía clarísima. Pudimos ver unos paisajes tremendos y también un montón de pingüinos, y tuvimos la suerte de que hubo unas ballenas que nos dieron también un show durante un rato largo. So they really project out. Yeah, yeah. Cuando volvimos al barco tuvimos la recapitulación del día, cena y a la cama a esperar el día siguiente. We actually saw a lot. Some of you were able to see marine mammals. Excursion, temperature around 1, currently wind in this area of around 20 knots. Ship's current position, latitude of 64 degrees and 44 minutes south, and longitude of 62 degrees and 38 minutes west. Breakfast is served at 7:30. We estimate gangway time to be 9 o'clock this morning, and we'll call by Zodiac groups. And
sea kayakers planning to proceed out, if you remember, to meet 15 minutes before gangway time on deck 4 aft, and we're estimating gangway time to be 9 o'clock. Good morning. A la mañana siguiente estábamos en un lugar denominado Cuberville Island, que es una isla, y el clima estaba muy frío y solo íbamos a poder hacer paseos en Zodiac, ya que no íbamos a poder desembarcar porque el lugar de desembarco estaba nuevamente totalmente repleto de hielo y tampoco estaban dadas las condiciones como para hacer kayak. En esta ocasión pudimos ver unas colonias enormes de pingüinos junto con unos paisajes impresionantes y fue la primera vez que pudimos ver las leopard seals o focas leopardos, que son el otro gran depredador de la Antártida junto con las orcas. Después del almuerzo nos dirigimos a un lugar denominado Bahía Paraíso, donde hay una base chilena y una base argentina, y al ser una bahía ya se podía ver el mar bastante más calmo, por lo cual en un momento dado se escuchó por los altoparlantes del barco el llamado que tanto estábamos esperando, que era que por fin íbamos a poder salir en kayak. Así que salimos a la cubierta y vimos que ya estaban bajando los kayaks a los Zodiacs y fuimos derecho a ponernos todo el equipo y prepararnos para salir. Con los Zodiacs nos llevaron hasta un punto bien alejado del barco y ahí luego pasamos de los Zodiacs a los kayaks e hicimos todo el camino de regreso remando. Al principio el clima estuvo bastante bien, con el mar bien calmo, pero luego empezó a nevar y ya cuando estábamos a la altura de la base argentina se levantó una tormenta bárbara con un viento impresionante que complicó todo. 2 minutos se levanta el viento y la mierda todo. Tuvimos que remar con toda para alcanzar al Zodiac y terminamos tirándonos desde el kayak al Zodiac con un kayak de cada lado del bote y todos amontonados en un solo bote cuando en realidad deberíamos haber subido a 2 botes diferentes. La verdad que fue todo bastante caótico, pero terminó saliendo bien y después en ese mismo bote fuimos hacia el continente a desembarcar. El único problema fue que en todo el caos las botas para desembarcar quedaron en el otro bote, así que tuvimos que bajar con las botitas de neopren con las que estábamos en el kayak, que no son lo más cómodas para caminar en la nieve y de hecho me pegué algún que otro palo importante, pero la verdad que estuvo todo espectacular y la bajada fue impresionante.
Desembarcamos en la base argentina Almirante Brown, que es una base de verano, así que a esta altura del año todavía no había nadie, excepto, claro, los pingüinos. Cuando volvimos al barco, el momento que más estuve esperando, entre comillas, de todo el viaje, finalmente había llegado y mis temores se confirmaron que era el momento de hacer el Polar Plunge, o salto al agua, básicamente, que es una actividad que para aquellos que quieran, en un momento dado del viaje, todos pueden tirarse al mar. El agua, para los que se preguntan, está a 2 grados bajo cero, ya que el agua de mar se congela a temperaturas más bajas, y en esta ocasión las condiciones climáticas no eran las ideales para hacer esto, pero si no lo hacíamos ahora posiblemente no lo pudiéramos hacer más, así que decidieron hacerlo igual. Y consiste básicamente en que te atan con una soga por las dudas y saltás desde una pasarela del barco hacia el agua, y después salís como podés rápidamente. Lamentablemente no tengo video mío saltando, ya que no hubo tiempo y solo hay fotos que tomaba la fotógrafa que estaba en un Zodiac flotando al lado de la pasarela. Qué mal que la estoy pasando. That's it. That's it. So cheesy. Awesome, enjoy. Okay, that's you can go through. Okay, and then. So your bathrobe is the first one here. Okay. Shoes. Yeah. Okay. Ah. Oh my god. I don't know how to do this, alright? Recién saltado, cagado de frío, pero fue menos de lo que pensaba. Ah, esa se tiró con traje, esa no. Honestamente la experiencia fue espectacular y si me preguntan no me acuerdo mucho porque del shock en el momento del salto no sentís nada. De hecho cuando salí del agua fui en malla mojado a la cubierta del barco a ver cómo saltaban otros y no sentía frío para nada. También quise saltar de nuevo, pero como hay mucha gente que salta los tiempos no daban, así que no pude. Pero definitivamente les recomiendo que lo hagan si hacen este viaje. Al día siguiente ya habíamos dejado atrás la península antártica y nos dirigimos de vuelta a las South Shetland Islands, y en este caso fuimos a la Deception Island, que es una isla con forma de C, donde hay una pequeña entrada y una especie de laguna interior. La idea era ingresar dentro de la isla y bajar si se podía, pero había muchísimo viento y de hecho cuando nos acercamos parecía que ni siquiera íbamos a poder entrar a la isla, pero cuando pasamos el capitán decidió hacer un nuevo intento desde el otro lado y finalmente pudimos entrar.
En la isla vimos una base británica abandonada y, como sospechábamos, no pudimos bajar ya que el viento estaba cada vez peor, así que teníamos que salir rápidamente ya que si empeoraba mucho corríamos el riesgo de quedar encerrados adentro. Y dejando las islas atrás, ya nos alejábamos de la Antártida para ingresar nuevamente en el pasaje de Drake, en lo que iba a ser un pasaje que nada tenía que ver con lo que fue la ida, porque fue súper movido con olas de 7 metros y vientos de 90 nudos, que son niveles de viento prácticamente huracanados, así que hubo mucha gente que la pasó bastante mal a la vuelta. Una vez pasado lo peor, se retomaron las actividades que se habían suspendido debido al mal clima y tuvimos que devolver todo el equipo de kayak. Cruzamos también el último iceberg del viaje y durante los 2 días que toma el regreso hubo varias actividades como varias charlas y otras cosas más divertidas, como por ejemplo una subasta donde se subastaban varios artículos del shop y algunas cosas más interesantes como por ejemplo la bandera del viaje o las cartas de navegación, y todo lo recaudado va a una fundación para pingüinos. Otra cosa es que como solo pudimos hacer una salida en kayak durante el viaje, la empresa decidió devolvernos la mitad de la plata que pagamos por la actividad, lo cual me pareció muy bien de parte de ellos. I'm up to 130, looking for 150. Look for, 150 Sue, 150 looking for 170, 170 looking for 150 looking for 100. For the penguins, I'll go 850 once, 815 looking for 820, I'll go 815 twice. I'll take 815 3 times, and sold! Thank you. Al final habían colocado un buzón en forma de pingüino donde uno podía depositar postales, las cuales eventualmente cuando el barco fuese al Port Lockroy las iban a enviar desde ahí, que es la oficina postal más austral del mundo, y es un lugar que a veces se visita con el barco y a veces no, según el clima. Ya en el último atardecer se podían ver a lo lejos las islas de Chile, y entre las actividades planeadas para esa noche había un brindis y despedida del capitán, una despedida también del equipo de expedición, y a la noche había fiesta. Wonderful, eclectic, eccentric group of passionate polar professionals.
A la mañana siguiente, con un poco de resaca, tristemente había que ya dejar los bolsos fuera de la habitación para que fueran cargados directamente a los buses antes de desayunar, y ya en el desayuno pudimos ver que estábamos anclados ya en el puerto de Ushuaia. Luego de eso iban llamando por grupos según el horario del vuelo de cada uno y te llevaban en los buses al aeropuerto o al centro de la ciudad según lo que cada uno quisiera. Y así lamentablemente se terminaba este espectacular viaje. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y ya saben, si les gustó, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal.